Hola, muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 3, versículos 7 al 19. Y en esta mañana vamos a iniciar otro tema importantísimo en esta carta que se llama Jesucristo es superior al reposo que da. Jesucristo es superior al reposo que Él da. Su persona superior. Y al reposo que en determinado momento Moisés y Josué tenían como meta introducir a Israel. Jesús es superior, inclusive al reposo que Él da, su persona, porque a veces nos concentramos más en las bendiciones que Él da que en la persona de Cristo Jesús. Y la intención es poner la mira en Cristo, no apartarla de Él. Y bueno, pues vamos a orar en esta mañana, hoy domingo 16 de mayo de 2021. Antes de entrar a compartir este mensaje, les pido que oremos, inclinemos nuestro rostro. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, adorándote, alabándote, Señor, y con un corazón dispuesto a escuchar tu bendita palabra, escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la espada del Espíritu, tu bendita palabra, y pedirte que obres en nuestras vidas, en nuestra mente, corazón, voluntad, en todo nuestro ser, para recibir tu palabra en esta mañana. Todo lo rogamos y lo agradecemos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, antes de entrar a considerar este pasaje de Hebreos 3, del 7 al 19, recordemos que el domingo pasado vimos que Cristo es superior a Moisés, y vamos a ver más adelante que también a Josué, el gran líder y libertador, porque Cristo es mayor en su oficio y es mayor en su ministerio que el propio Moisés. Moisés fue principalmente un profeta de Dios, aunque también ejerció algunas funciones de sacerdocio y hasta diríamos de rey. Pero Cristo es el profeta por excelencia y Él es el Rey de Reyes y sumo sacerdote. Vimos que Moisés fue llamado por Dios, ahí en Éxodo capítulo 3, pero en cambio el Señor Jesucristo fue enviado por Dios. Él envió a su Hijo en una misión redentora a este mundo caído. Y por eso dice Hebreos, considerad al sumo sacerdote y apóstol de vuestra profesión, es decir, apóstol significa el enviado de Dios. Cristo fue enviado por Dios. Vimos que el ministerio de Cristo tiene que ver con un llamamiento celestial, no solo con un aspecto terrenal, físico en esta tierra, hablando del pueblo de Israel. Moisés sirvió a un pueblo terrenal, a la nación de Israel. Y este pueblo, la nación de Israel, ha sido llamado a recibir promesas de Dios, pero fundamentalmente de esta tierra. Y ahorita que estamos viendo este conflicto que está sucediendo allá en Israel, debemos recordar que Dios a Abraham le prometió la tierra ubicada ahí en Palestina y le dio las fronteras que él iba a heredar y que se la iba a dar a su simiente y a sus descendientes. La tierra prometida. Siempre de una propiedad hay una escritura para mostrar la propiedad, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia son las escrituras de propiedad
de que Israel es el propietario de la tierra, porque Dios se las prometió y va a cumplir su promesa. Cristo, vimos que Él es el apóstol y sumo sacerdote de un pueblo celestial. No estemos pensando que como iglesia vamos a heredar la tierra física. Nosotros vamos a heredar el aspecto espiritual del reino de Dios. Hay una promesa en Apocalipsis que el Israel, cuando sea salvo, cuando se conviertan a Cristo, está esa promesa. Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías. Quienes heredarán la tierra van a ser los israelitas salvos en Cristo y las naciones. Pero nosotros, la iglesia, vamos a heredar la esfera espiritual. Vamos a acompañar a Cristo, el esposo, y nosotros, la iglesia, su esposa, cuando se consuma el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Moisés fue un profeta de la ley, pero Cristo es el apóstol de la gracia, como dice ahí Juan 1:17, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés pecó, pero Cristo vivió una vida sin pecado. Él es el único ser humano, es Dios y hombre a la vez, Dios encarnado. Él es el único que ha vivido una vida sin pecado. Y por sí mismo, por su justicia, tenía el mérito de ir a la vida eterna, pero no lo hizo así. Dio su vida en rescate en el Calvario para pagar por nuestros pecados, por tu pecado, por el mío, para que si tú reconoces que eres pecador, te arrepientes y confías de todo corazón en Jesús como el Salvador y Señor de tu vida, serás salvo, tienes vida eterna. Vamos a avanzar ahora en que Jesucristo es superior al reposo que Él da, y vamos a leer el pasaje de Hebreos 3, del 7 al 19, si me permiten, lo voy a leer, y a ustedes por favor síganme con la vista, poniendo mucha atención. Todos debemos de estar leyendo la palabra de Dios, no solamente escuchando a su servidor, sino viendo el texto, ya sea en su celular o en la Biblia impresa, porque el Espíritu Santo le va a hablar a usted a través de la palabra. Y dice así, Hebreos 3, del 7 al 19, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, hermano, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado
el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Tremendo este pasaje, esta exhortación. Antes de entrar a este tema, es importante que recordemos que en toda la carta a los hebreos hay 5 advertencias o exhortaciones que se le hace a los destinatarios de esta carta, y en esta ocasión el Espíritu Santo nos hace hoy a cada uno de nosotros. La primera está en Hebreos 2 del 1 al 4, exhortándonos a que atendamos su palabra. La segunda está aquí en Hebreos 3, del versículo 7 hasta Hebreos 4:13, que no vamos a terminar hoy. Vamos a ver nada más una introducción. Y nos exhorta a que no dudemos de su palabra. Mucha gente cree en Dios, pero hay gente que no le cree a Dios. Y lo importante es creer en Dios, pero creerle a Dios lo que dice en su palabra. Esa es la fe verdadera. Que lo que Dios dice es verdad, se va a cumplir, y que Dios cumple sus promesas. Una tercera exhortación está en Hebreos 5:11 y va hasta Hebreos 6:20. Y es una exhortación a que no nos endurezcamos contra su palabra. Un problema muy grave, hermanos, es cuando dejamos de ser sensibles a la palabra de Dios. Cuidado, examinémoslo siempre. ¿Estamos siendo endurecidos a la palabra de Dios? Mucho cuidado. Una cuarta exhortación está en Hebreos 10, del 26 al 39, y se nos exhorta a que no menospreciemos su palabra. Por último, en Hebreos 12, del 14 al 19, se nos exhorta a que no desobedezcamos su palabra. 5 exhortaciones. Bien, hermano, Jesucristo es superior al reposo que da. La palabra reposo se usa varias veces, creo que 12 veces, en este capítulo 3 y en el capítulo 4, pero no siempre tiene el mismo significado. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado en esa situación. Más adelante, el próximo domingo, vamos a ver con más detalle este tema del reposo, el significado. ¿Qué significa? ¿Qué conceptos hay? Pero hoy vamos a iniciar con algunos puntos fundamentales. Recuerde usted que en la palabra de Dios, la primera vez que se menciona el reposo o descanso o cesar de trabajar es en Génesis, cuando Dios concluye la creación de todo el universo, y descansa en el 7º día, y Dios bendice el día de reposo. ¿Sí? En aquella ocasión no hay ninguna instrucción para guardar el día de reposo. Simplemente se nos dice que Dios bendijo ese día porque descansó y vio que toda la obra que Él había hecho era buena en gran manera. ¿Sí? El escritor de esta carta a los hebreos, por cierto, hay varias cartas en el Nuevo Testamento muy importantes que se centran en la persona de Cristo, porque desde el inicio del cristianismo, hermanos, se atacó a la persona de Cristo. Algunos decían que Cristo no era humano, que fue solamente una aparición. Otros decían que sí era humano, pero que no era Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es Dios hecho carne. Dios, el Hijo, que vino a hacerse como uno de nosotros. Y hay varias cartas. Hebreos es una de ellas. Por ejemplo, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses exaltan la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta carta, como acabamos de leer, el autor emplea a la nación de Israel como una ilustración o ejemplo de la verdad espiritual.
Él está tomando de la historia de Israel para ilustrarnos verdades espirituales. Esa es la historia de cuando Dios rescata a Israel de Egipto para liberarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que Él les prometió. Esto es muy importante para que podamos entender el Antiguo Testamento, porque hay muchas personas que equivocadamente creen que el Antiguo Testamento ya no importa, ya eso ya pasó. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no podemos entenderlo sin el Antiguo, y el Antiguo se revela en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios 10, del 1 al 13, que nos va a ayudar mucho a ustedes y a mí, hermanos, para poder ver cómo debemos entender el Antiguo Testamento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 13, porque el autor de la carta a los Hebreos está usando de la historia de Israel para ilustrarnos una verdad espiritual. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Vamos a esperar que todos lo tengan. Tenemos Biblias por si nuestros visitantes no trajeron Biblia. Ahí tenemos. Y si algún hermano de la iglesia ve que tenemos a un visitante que está batallando un poquito para encontrar el pasaje, ayúdenle por cortesía. Y dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube en el Éxodo, y todos pasaron el mar. ¿Cuál mar? El Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fue un cuadro símbolo del bautismo. Todo el pueblo pasó en seco, en medio del Mar Rojo, los acompañaba una nube, ¿verdad?, cubriéndoles, y a los lados tenían los muros de agua del mar que se separó. Entonces el sentido simbólico fue un bautismo, una sepultura, ¿sí? Dice el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Significa que el agua que bebieron, el pan que bebieron, el maná, en sentido espiritual, ¿qué significaba? Pues aquí lo dice en el 4, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya estaba ahí, presente, hermanos. ¿Cómo es que Cristo estaba presente ahí en el Antiguo Testamento? Antes de su encarnación, Cristo en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. El Cristo antes de su encarnación. Y Él estaba ahí presente, guiando a la nación de Israel. Número 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios liberó a todos, salieron de Egipto, pero muchos de ellos fueron desobedientes y vino el juicio de Dios sobre ellos y quedaron postrados ahí en ese desierto terrible. Mas estas cosas, ojo, esto es para nosotros, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Cuando usted vaya al Antiguo Testamento a leerlo, estas historias verdaderas, estas historias en la vida de Israel y todo lo que viene en el Antiguo Testamento es verdad, es real, tienen un ejemplo, una enseñanza para nosotros. ¿Sí? Por eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está el ejemplo. Desafortunadamente nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos aprender del ejemplo. Y a veces hasta que experimentamos en carne propia los problemas, las dificultades, las consecuencias de nuestro pecado, es cuando entendemos, y a veces ni así. Y hay otro principio que a veces no aprendemos de la historia, ¿verdad? Y estamos, cuando no sabemos y aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y los seres humanos somos el único ser que tropezamos 2 veces con la misma piedra, porque no aprendemos de la historia. Número 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito,
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto nos habla de cómo el pueblo de Israel cometió fornicación y adoraron ídolos. Cuando estaban ya en el desierto ya han conocido al Dios viviente que los había libertado. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En una ocasión se invitó a los israelitas, a un pueblo pagano, al festival de sus dioses y les decían: yo voy con tu Dios, pero tú ven con nosotros. Y en esos festivales pues eran ídolos y ahí había prostitución idolátrica, y en eso cayó Israel también. ¡Qué tremendo! Número 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Siempre se estaba quejando el pueblo de Israel contra Dios. No estaban conformes, no tenían una actitud de agradecimiento a Dios. 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Segunda vez que nos dice. Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para amonestarnos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. No te engañes. No creas que tú eres un ser humano que está siendo tentado más que todo el mundo. No, a mí las tentaciones que me vienen, híjole, son tremendas. No se comparan no. Toda tentación, todos estamos pasando por la misma tentación y problema. ¿Sí? Nunca nos viene una tentación sobrehumana que no pueda soportar un ser humano. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Esto es muy importante tenerlo en mente. Siempre las tentaciones no vienen más allá de lo que podamos resistir. Podemos resistir por fe en el Señor. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y esta historia de Israel es un cuadro de lo que sucede con el ser humano. El ser humano somos pecadores, todos hemos pecado. Estamos bajo la esclavitud del pecado en este mundo caído. Y el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, es un ejemplo o ilustración histórica de la verdad espiritual de que todos hemos pecado y estamos bajo esclavitud. Nadie podemos salir de la esclavitud de pecado si Cristo no nos liberta. Por ti mismo no puedes dejar. Y estamos hablando del pecado de todas maneras, ¿no? A veces creemos que el pecado nada más es matar, nada más es el adulterio, nada más es el robo. No. El pecado es una corrupción de la naturaleza humana, es una semilla que está aquí desde que nacemos y nos lleva a hacer lo malo. Pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Entonces, la nación de Israel estaba así, esclavizada en Egipto. El país de Egipto es un símbolo del mundo que estamos viviendo. Es un mundo de esclavitud. Dios libertó a Israel y les ordenó sacrificar un cordero en la Pascua y que pusieran la sangre en el dintel de la puerta, y ellos se iban a salvar del juicio. Y así actualmente Dios redime al ser humano mediante la sangre de Cristo, como la del verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo por su sangre preciosa. Todos esos corderos en el Antiguo Testamento eran un símbolo, pero Cristo es el verdadero Cordero de Dios, cuya sangre derramada en el Calvario fue el precio que Él pagó para conseguir el perdón de nuestros pecados, para redimirnos. En aquella ocasión Dios prometió a los judíos, a Israel, sacarlos de Egipto de esclavitud y llevarlos a una tierra de bendición.
les decía Dios, a tierra que fluye leche y miel, como un cuadro de las bendiciones y abundancia de esa tierra. Y ahora Cristo le ha prometido a los que creen en Él, a los suyos, una vida de bendición y una herencia espiritual en Cristo, una herencia celestial. Esa herencia no está aquí, la herencia está con Él, en la presencia de Cristo, en la vida eterna. Pero hermanos, esta bendición solo puede venir a quienes se separen del mundo, salen del mundo y siguen a Dios por fe. Y es la invitación que hace Cristo, la invitación que hace Dios a salir del mundo, de la esclavitud de Egipto, para venir a Cristo Jesús. No hay otra manera en que el ser humano pueda ser libertado del pecado. Es más, el ser humano no sabe que es esclavo del pecado. Él cree que es libre y quiere hacer su vida, pero está esclavizado. ¿Cuál es la única manera de que Dios te puede abrir los ojos y quitar esa ceguera? Al oír el Evangelio y la palabra de Dios. Ocurre un milagro. Si tienes fe, abre tus ojos y te das cuenta que eres esclavo. Te das cuenta que sin Cristo estás perdido. Y que solamente por un acto de arrepentimiento y fe, a eso se le llama convertirse. Arrepentimiento es un cambio de mente. Híjole, me doy cuenta que por vivir en pecado estoy condenado. Es más, Cristo murió en la cruz por ese pecado. Si sigo yo, estoy bajo condenación. Pero yo creo que Jesús murió por mí. Adiós, mundo. Señor, yo no quiero condenarme, yo quiero ir a la vida eterna. Quiero seguirte. Hay un cambio de mente. Ese es el arrepentimiento y la fe en Él. Quiere decir que los que ejercen en Dios una fe viva y obediente en Él son los que heredan o heredamos las bendiciones de Dios. Pero ¿saben qué? Una vez que Dios libertó a Israel y los llevó a través del Mar Rojo, ese hecho histórico tiene un significado espiritual y simbólico. Tuvieron que pasar el Mar Rojo para separarse de Egipto. Y nos habla de una separación o de una santidad. Estamos totalmente corruptos. El ser humano estamos totalmente depravados. Necesitamos de Cristo. Y Él nos quiere llevar y cruzar el Mar Rojo, separarnos del mundo, es lo que quiere, ¿no? Y luego los condujo al monte Sinaí, les dio ahí la ley y les dio estatutos para una nueva vida y los llevó a los límites de la tierra de Canaán. Pero ahí en Deuteronomio 1:2 se nos informa que había nada más 11 jornadas o 11 días para entrar a Canaán. Estaba en corto ya. Pero desgraciadamente Israel se rebeló en incredulidad y rehusó a creer en Dios, como dice Números 14. No quisieron entrar a la tierra prometida. Tuvieron miedo de los gigantes que había en la tierra. No quisieron entrar a la guerra espiritual. Y solamente 2 de ellos, Caleb y Josué, creyeron en Dios. Pero todos los demás, Dios los condenó a toda la congregación de Israel a vagar 40 años en el desierto. De los espías que fueron, de los 12 espías que fueron a recorrer y reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán, 10 dijeron, no se puede, hay gigantes, no podemos. Y 2 dijeron, sí podemos en Dios, sí podemos. Y esto nos enseña, hermanos, que en el reino de Dios no existe la democracia. ¿Sabía usted eso? La democracia no es de Dios, es una estrategia humana. En el reino de Dios lo que hay es una teocracia. En la democracia es el poder del pueblo. En la teocracia, en el reino de Dios, es el poder y la autoridad ¿de quién? De Dios. Y la mayoría optó por no entrar. Se equivocaron. Entonces, como consecuencia, el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto, 1 año por cada día de los
que los espías estuvieron en la tierra. Estuvieron los espías 40 días observando y 40 años la nación de Israel vagó en el desierto. Entonces toda la nación de Israel no entró en el reposo prometido. Es lo que nos está diciendo ahorita Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la tentación. ¿Cuál fue la causa de que no entraran en la tierra prometida? En el reposo, la incredulidad. La incredulidad. Ese es el problema. A muchas personas les cuesta creer que la salvación, la vida eterna, sea un acto de la gracia de Dios, un regalo de Dios. Dicen, ¿cómo es posible? Si todo lo tenemos que obtener, esforzarme, y si no trabajas, no puedes obtener algo. Y díganmelo más los deportistas o los entrenadores de fitness o del gym, ¿no? Si no entrenas, sudas y te duele, no logras los resultados. Estamos acostumbrados a eso. Pero en el caso de la gracia de Dios, lo único que tienes que hacer es decidirla por creerle a Dios. Ahí no entran las obras y el esfuerzo humano, porque todos hemos pecado y un solo pecado echa a perder todo, sino la gracia de Dios. El problema de Israel fue la incredulidad. Por favor, créele a Dios en su palabra, créele a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor de Hebreos? Hace una aplicación de la historia de Israel para advertir a los lectores de esa carta que habían sido redimidos por la sangre de Cristo y libertados del mundo. Ahora vamos a los creyentes. Si tú has confiado en Cristo para vida eterna, Dios te está diciendo que ya has sido libertado en Cristo del pecado. Ya no vuelvas atrás a la vida pasada. Ya no te enredes en el mundo y en el pecado. Sigue a Cristo. Ya te libertó Cristo. Porque estos, a quienes escribió esta carta a los hebreos, estaban sufriendo persecución, estaban padeciendo la cárcel, el escarnio, la burla, y estaban tentados a regresar al judaísmo, dejar de poner su fe en Cristo Jesús y retornar al rito judaico, a los sacrificios, todo eso. Y ¿saben qué? Hacer eso para estos cristianos que habían creído en Cristo, que venían del judaísmo, significaba no entrar en la vida de plenitud y bendición que Dios les había prometido. Era algo muy grave, por eso se escribió esta carta. Es necesario entender que aquí en esta porción de Hebreos 3 y Hebreos 4 hay diferentes reposos. Por lo menos vamos a mencionar 3 diferentes reposos, ¿sí? Y están relacionados con el plan de redención, de salvación de Dios. Número 1 es el reposo de la salvación. Y lo podemos ver ahí en Hebreos 4:3. Dice Hebreos 4:3, lo vamos a adelantar un poquito. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El reposo de la salvación, ¿cuál es? Sin Cristo estás perdido por el pecado. Pero Dios dice que Él envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados en el Calvario, derramando su sangre preciosa. Y que si tú te arrepientes de tu vida de pecado, reconoces que eres pecador y recibes a Jesús, pones tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna y Dios te da una vida nueva. Y aquí la clave es: ¿lo crees? Y aquí hay 2 opciones: no creo o sí creo. Entonces, entrar a la bendición de la salvación es por fe. Ese es el primer reposo, el reposo de la salvación. Hay un segundo reposo aquí,
el de la victoria en medio de las pruebas. El reposo de la victoria en medio de las pruebas. Ahora que eres hijo de Dios, que eres cristiano, no significa que ya no va a haber problemas. Pero ahora tienes la victoria en Cristo. Y ahora tienes a Cristo en tu vida. Y esas pruebas, dificultades, son el símbolo de que la tierra prometida de Canaán. Los israelitas tenían que entrar a la tierra de Canaán, pero no nada más así, ¿verdad? Ya vente, vamos a conquistar la tierra y vamos a llegar ahí. Tenían que luchar. Tenían que entrar a una batalla espiritual, no por la salvación, sino para consagrarse a Dios y quitar de su vida el pecado, todo ese conflicto, y tenían que entrar en una guerra espiritual. Pero la bendición es que ya tenían la victoria prometida por Dios. La clave está en creer o en no creer. Como vemos ahí aquí en Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, está hablando del reposo de entrar a la tierra de Canaán, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de la victoria en medio de las pruebas. Hay un tercer reposo aquí, y se refiere al futuro eterno, el reposo celestial. Si tú murieses hoy, ¿a dónde crees que iría tu alma? ¿Iría a la vida eterna o a condenación eterna? Bueno, pues los que hemos creído en Cristo y invocado su nombre como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese reposo es el reposo eterno y futuro en la vida eterna. ¿Sí? Cuando entremos al capítulo 4 vamos a ver más en detalle esto. Pero la exhortación aquí que se le da a los oyentes de la carta a los hebreos y a nosotros es a que el pueblo de Dios confíe en Él a pesar de las dificultades, así como lo hicieron Josué y Caleb. Tenemos que confiar en Dios a pesar de las dificultades. Esa es la exhortación. Si usted está enfrentando ahorita pruebas, dificultades, oposición, no se desanime. Esto es prueba de que Dios está con usted y que hay conflicto porque usted quiere obedecer a Cristo. ¿Sí? Canaán, la tierra de Canaán, es un cuadro o símbolo de la vida de bendición, de batallas, de progreso y victoria en la vida cristiana, conforme nos rendimos a Cristo. Los cristianos entramos a un proceso de santificación, que es: Dios está tratando con nosotros para que vayamos dejando todo aquello de la vida pasada para ser más como Jesús. Y conforme más nos rendimos a Él, más la victoria de Cristo se manifiesta en nuestra vida. ¿Sí? Pero aquí hay un problema que nos advierte Hebreos 3, que acabamos de leer: la dureza de corazón, hermano. La dureza de corazón. Quiero hacer énfasis en eso. Existe el riesgo de que aún como creyentes caigamos en una dureza de corazón. Así como Israel cayó en la dureza de corazón. Y en uno de los salmos, el Salmo 95, no lo vamos a leer ahorita, tome nota. Ahí nos recuerda el Espíritu Santo esa dureza de corazón que tuvo el pueblo de Israel, de la cual debemos cuidarnos de no caer en tal dureza. El pueblo de Israel provocó a Dios. Siempre Dios proveyéndoles de agua en el desierto, proveyéndoles del maná, cuidándoles, protegiéndoles, pero siempre estaban inconformes e incrédulos, murmurando a Dios, y le provocaron a Dios. Y los creyentes de hoy también a veces hacemos lo mismo cuando vienen las tribulaciones y dificultades y las pruebas. Murmuramos de Dios o nos alejamos de Dios.
Y decía el pueblo de Israel, mejor vámonos a Egipto, a las ollas de carne, a los pepinos, ahí los melones que teníamos antes. Es mentira, estaban esclavos en Egipto. Eran esclavos que estaban explotados desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Y a veces así nos pasa a nosotros los creyentes. No, mejor, o ya no. Ahora que estoy siguiendo a Cristo me va peor. Mejor vámonos a la suavecita, volvamos al mundo, a las delicias del pecado, pero ¿a qué te va a llevar? Tremendo. Para los creyentes no hay opción, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermano. Siempre para adelante. Este es el tema principal de la carta a los Hebreos, que avancemos a la madurez como iglesia y como creyentes, librando una guerra espiritual. ¿Por qué cree que el evangelismo ahora actualmente no está tan activo como antes? Porque es una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, para el evangelismo, tenemos que estar caminando de la mano de Dios y en una vida en santidad. Avancemos a la madurez, venciendo al enemigo. Satanás está derrotado, Cristo nos ha dado la victoria. Reclamemos a esas personas, a esas almas que están sin Cristo, en oración, para compartirles el evangelio. Crucemos el Jordán, crucemos el Mar Rojo de la carnalidad, dejemos atrás la vida carnal, hermano, la vida de pereza, la vida de conformidad con el mundo, el no interesarnos por las almas perdidas que se están perdiendo. Dejemos esa vida de la cual nos habla Romanos 6, la vida de pecado, la vida de amor por el mundo, y sigamos a Cristo, a esa vida de victoria que Él nos ha preparado. Y viene aquí esta advertencia de que miremos, hermanos, ahí en Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, como creyentes también podemos volver a andar en la vida pasada como cristianos carnales en el mundo, que no hay distinción entre este cristiano carnal, mundano, y alguien del mundo. Podemos caer en eso, hermanos. Tengamos mucho cuidado. ¿Y cuál es la causa de un corazón malo de incredulidad? ¿Cuál es la causa? Número 1, versículo 7. Hebreos 3:7. Primera causa de un corazón malo de incredulidad, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cuál es la primera causa? No oír la voz de Dios, no oír su palabra. Cerrar tu oído, tu voluntad a la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 15, Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Se da cuenta? Primer factor que causa un corazón malo de incredulidad, no oír la palabra de Dios. Segunda causa que puede originar un corazón malo de incredulidad, dejarnos engañar por el pecado. Pues que es un pecadito. Pues yo ya soy salvo. Yo ya me voy a la dieta. No pasa nada. Y así es el pecado. Empieza con poquito, como la levadura, y empieza a corrompernos todos. Y empezamos con poco, y al rato estamos completamente anegados en el pecado. Ahí en Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No nos creamos muy valientes. No, yo sí puedo. Al cabo luego salgo de esta. Aguas.
Y ahorita hay mucho tema, hermanos, con tantas redes sociales y todo es por internet, el tema de la pornografía. Cuidado, está al alcance de niños y adultos en internet, en el celular. Y empieza la persona poco a poco y ya después se convierte en esclavo. No nos dejemos engañar. Y muchas otras cosas que nos pueden engañar. Entonces, es de vital importancia, para concluir este mensaje, oír la palabra de Dios. No deje de congregarse. Venga a oír la palabra de Dios. Léala usted todos los días, la palabra de Dios, para que tenga un corazón sensible a la palabra de Dios. Si fallamos a Dios, vamos a empezar a alejarnos de la palabra. Vamos a endurecernos y vamos a durar de ella. Y ya no vamos a tener deseo, porque el pecado nos está apartando de la palabra de Dios. Y vamos a caer en una obstinación, en una desobediencia ya crónica, hasta que lleguen a cauterizarse en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es el proceso de cauterizar? Es cerrar una herida para que ya no duela, ya no hay sensibilidad. Se llega a cauterizar el corazón nuestro, si no estamos en la palabra de Dios. Y todo por el engaño del pecado. El pecado en la vida de los creyentes es algo engañoso. Usted no va a sacar nada bueno del pecado. Un deleite momentáneo, pero las consecuencias es, para el Hijo de Dios, disciplina de parte de Dios. Le va a disciplinar. Y si usted aún no ha confiado en Cristo, no ha nacido de nuevo en Cristo, si persiste en la vida de pecado, muerte eterna y condenación. Pasar la vida eterna separado de Dios en un lugar llamado infierno. Venga a Cristo. El pecado es engañoso. Venga a Cristo. El problema es dudar de la palabra de Dios. Tengamos cuidado con la incredulidad. Es algo tremendo. Y la invitación que quiero hacerles. Número 1, si usted no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento. No sabe usted mañana qué puede pasar. Si no tiene la seguridad de la vida eterna, si no sabe dónde va a ir su alma el día que muera, hoy es el momento. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Venga a Cristo. Y usted, mi hermano en Cristo, es el momento ya de dejar la inmadurez, el materialismo, el conformismo y servir a Cristo. Sirvamos al Señor Jesús. Oremos, hermanos, para concluir. Padre, gracias por tu bendita palabra. Estamos orando, pedimos por los corazones que han escuchado esta palabra. Gracias porque tú los has traído aquí, no es casualidad. Pedimos que abras nuestros oídos, nuestro corazón a tu palabra. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pedimos para que tú ablandes el corazón de los incrédulos. Y si hay alguien aquí que desea invocar el nombre de Cristo y creer en Jesús como el Señor y Salvador, usted puede hacerlo en este momento mediante una oración de fe, creyendo de corazón, con todo tu ser. Número 1, que eres pecador, que estás perdido y que mereces la condenación. Y creer que Jesús murió en tu lugar en el Calvario para perdonar tus pecados y pagar el precio de tu redención. E invitar a Jesús a ser el Señor de tu vida. Mediante una sencilla oración, si quieres decirla, te ayudamos. Tú repítela desde el fondo de tu corazón. Señor, reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Perdóname. Reconozco que mis pecados merecen la condenación. Pero te doy gracias y creo que enviaste a Jesús a morir en mi lugar. Hoy le recibo en mi vida, mi corazón, como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, Señor Jesús. Perdóname.
Dame el don de la vida eterna y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que tomó esa decisión, amén. Damos gracias a Dios y si podemos ayudarte. ¿Qué sigue después de haber puesto tu fe en Cristo Jesús? Puedes acercarte con un servidor. Con todo corazón te vamos a ayudar. Que Dios les bendiga.